tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con cuestiones que tienen que ver con relaciones, ¿sí? Hemos estado trabajando en este que es nuestro curso de cálculo 1. Nos hemos adentrado ya a lo que son las relaciones, ¿sí? Hemos estado hablando en los dos videos anteriores sobre lo que son relaciones binarias, relaciones de equivalencia, y en este video vamos a hablar de lo que son las clases de equivalencia. ¿Qué es una clase de equivalencia? ¿Sí? ¿Qué es una partición? Esos serán nuestros dos temas de este video. Comenzamos. Cuando hablamos de relaciones binarias, ¿sí? Hicimos una introducción de lo que teníamos como una relación entre dos objetos, ¿sí? Una relación dual. Una relación binaria, lógicamente, implica dos objetos, ¿sí? En este caso, ya nos adentramos a lo que son las relaciones en cuanto a ya cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, A mayor o igual que B, o A más B, etcétera, ¿no? Podemos dar varias definiciones que nos permiten asociarlas a relaciones. Pero en particular ya hablamos también sobre lo que son las relaciones de equivalencia. Estas relaciones de equivalencia ya las definimos como aquellas que tienen que ser reflexivas, simétricas y transitivas. Hay otro tipo de relaciones que son las relaciones de orden que vamos a ver posteriormente a esto. Y lo que nos compete aquí es qué hay más allá de las relaciones de equivalencia. Algo que se puede deducir a partir de ello es las clases de equivalencia, que es una clase que implica una partición. Vamos a hablar un poco de esto muy someramente, ¿sí? Ahorita. Y ahorita formalizamos. Tenemos un conjunto A, ¿sí? Y en este conjunto A pues viven felices muchos elementos. Sabemos que la definición de un conjunto es el conjunto de las X tal que X cumple la propiedad P. ¿Por qué evoluciona esto? De alguna manera, a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. Si yo doy dentro de este conjunto más conjuntos, ¿qué es lo que estás viendo? Lógicamente, dentro de cada subconjunto hay otros conjuntos. Lógicamente estos, bueno. Pero a lo que voy es que unos están dentro de, vamos a llamarlo A1, A2, A3, A4, A5 y A6. ¿A qué voy con todo esto? Dado que cada subconjunto, lógicamente, está contenido dentro de A, ¿sí? A esto, de alguna manera, lo podemos enfocar de la siguiente forma. Es claro que todos los puntos de A cumplen esta propiedad, ¿sí? Pero hay una condición en donde cada elemento de cada parte del conjunto se va a juntar con otros elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay una situación en donde los elementos de, por ejemplo, de A1 se juntan, es decir, por ejemplo, tenemos X1,
x2 y x3 son elementos de A1, A2 son elementos de x4, x5, x6, y así sucesivamente nos podemos ir hasta A6, donde podemos tener xn más 1, xn más 2, ¿no? Nada más por darte un ejemplo. ¿Esto qué va a implicar? Lógicamente, cada subconjunto conlleva una propiedad intrínseca que lo identifica como conjunto, ¿sí? Es decir, cada AI, ¿sí?, es igual a las X, tales que X cumple, vamos a ponerle así, cumple la propiedad PI, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto cada uno de estos conjuntos tiene una propiedad, valga la redundancia, que lo hace único, ¿sí?, es entonces cuando nos damos cuenta que estos subconjuntos, estos conjuntos también, ¿sí?, de alguna manera forman un todo, pero al mismo tiempo son aparte, ¿sí? Es decir, no se van a mezclar con los otros conjuntos. No hay una intersección entre ellos. O sea, aquí lo hemos pintado así. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera la intersección entre AI y AJ es vacía. ¿Sí? Nada más por dar un ejemplo, o sea, o la podemos tomar así, de esa manera. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues lógicamente a darnos cuenta de que este punto con este punto, dado que están dentro del mismo conjunto, ¿sí?, pueden tener una relación. Es decir, X y tiene una relación con XJ. Entonces XY se relaciona con XJ, dado que estos dos están dentro, donde XY y XJ están dentro de, en este caso, de A4. Perdón, puse X4. Es A4. ¿Sí? Pensando en esto, pero sería lo mismo para cualesquiera dos términos que tomemos en A3, en A6, en A5, en A2, en A1. No importa cómo me tome yo mis elementos, ¿sí?, siempre se van a asociar uno a uno, perdón, 2 a 2. También se pueden, como hemos hablado de términos que se asocian consigo mismos, ¿sí?, otra característica que va a identificar a este conjunto, ¿sí?, es que es no vacío. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un conjunto que cumple una clase de equivalencia, una de las propiedades de la clase de equivalencia es que haya una relación. Y esta relación tiene que ser una relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia lo que hace es que tiene la reflexibilidad, o sea que un mismo elemento se relaciona consigo mismo, ¿sí? Eso hace que haya al menos un elemento en cada conjunto, en cada uno de estos, ¿sí? Al menos uno. Y eso hace que ningún conjunto de estos subconjuntos sea vacío. Entonces, lógicamente, si hay algún subconjunto que no está por ahí, que sí está, que es el conjunto vacío, pues ese no tiene elementos, ¿sí? Y no es que no lo vayamos a tomar en cuenta, simplemente sabemos que está ahí porque ya definimos eso antes. Pero la idea principal aquí es que nuestras intersecciones, tomémoslas así de momento. Nuestras intersecciones son vacías, por darlo de alguna forma, ¿sí? Pero no del todo. Es nada más para darte
darte cuenta de que la asociación entre estos términos, entre estos conjuntos, ¿sí?, solo se enfoca en aquellos términos que componen esos conjuntos, ¿sí? Es decir, todos los términos están enteramente dentro de A3, dentro de A4, dentro de A6. Y aquí se podrá decir, bueno, y es que ahí hay una línea que los separa. ¿Qué pasa con los puntos de esas líneas? Pensemos que no hay elementos en esas líneas, ¿sí? Porque de alguna manera eso haría que compartieran términos, y la realidad es que no comparten términos. Ya veremos un ejemplo de esto, ¿sí? Pero en particular lo que te quiero dar a entender es que una clase de equivalencia tiene mucho que ver con todo esto que te estoy contando, ¿sí? Y para ello, lógicamente, necesitamos dar una definición. Vamos a dar nuestra definición y continuamos. Una vez que hemos más o menos tratado de vislumbrar lo que es una clase de equivalencia en términos generales, ¿sí?, ahora vamos a ver la definición formal. Tenemos una relación R, que es una relación de equivalencia, ¿sí?, en un conjunto A que es no vacío, dado un elemento A en A, ¿sí?, podemos entonces ahora sí considerar a todos aquellos elementos, ¿sí?, de A que estén relacionados con A, o sea, a todos los elementos del conjunto A que estén relacionados con el elemento A. Y llamamos, ¿sí?, clase de equivalencia de A, ¿sí?, bueno, sí, de A, voy a poner con esta para que se sobresalga, de A al conjunto A entre corchetes, ¿sí? Y esto lo vamos a definir como todos los elementos de X en A, tal que X está relacionado con A, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un conjunto A, tengo a mi elemento A por aquí y por acá tengo unos cuantos elementos. Entonces, por ejemplo, puede ser que este y este se relacionen con A. Entonces sería X1, X2, X3, vamos a tomar este también, X4, X5, X6, X7, X8. ¿Sí? Tenemos 8 elementos y cada uno de estos elementos se relaciona de alguna manera con A, ¿sí? Una forma de asociarnos a este término, por ejemplo, puede ser una relación de este tipo. 2 a la n. Me tomo al 2, ¿sí?, y lo voy a elevar al cuadrado. O a la 1, ¿sí?, o lo elevo al cubo, en fin, le puedo dar cualquier exponente. Siempre y cuando estemos, por ejemplo, pensando en el conjunto de los números naturales, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar al 2 y le puedo relacionar cualquier término de estos. En ese caso, este también sería mi conjunto A, ¿sí? Entonces tomo un elemento y lo relaciono con el conjunto. Ahora, va a haber casos, ¿sí?, en donde yo puedo tomar un elemento y asociarlo a todos los demás y me dé un resultado en donde esa relación solo me lleve a tener términos, por ejemplo, los números pares. En el caso de los números pares, podríamos decir, bueno, no es 2 a la n, es 2 por n, ¿sí? Cualquier término de estos, ¿sí?, lo estoy asociando a estos, ¿sí? Pero me generaría otro elemento. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría poner que hay una relación del 2 con n. Y aquí también es una relación del 2 con n. ¿Y qué me va a implicar esto? Pues lógicamente en este me va a dar un número exponencial y en este me va a dar los números pares, ¿sí?
Eso es tomando al conjunto de los números naturales, pero por ejemplo podemos tomar al conjunto de los números enteros, al conjunto de los números racionales, en fin, podemos tomar n cantidad de conjuntos o subconjuntos y de ahí deducir ciertas cosas, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo en donde se hace más claro esto, ¿no? Porque así, visto desde esta perspectiva, como que no me dice mucho. Pero antes de ver ese ejemplo, ¿sí? Me gustaría enfatizar un poco más esta parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener x1, x2, x3. Yo por acá tengo también a x4, x5 y x6. Y por acá tengo a x7 y x8. ¿Sí? Para que sea una clase de equivalencia, es decir, por ejemplo, me tomo x1 y a este lo relaciono con este. Y a su vez lo relaciono el x2 con este. Este lo puedo relacionar con este y este lo puedo relacionar con este. Este lo relaciono con este y este lo relaciono con este. Y lógicamente cada uno se tiene que relacionar consigo mismo porque estamos hablando de una relación de equivalencia que aquí es una relación R. Entonces, esto que pasa aquí también pasa acá y también pasa acá. Es decir, cada término se relaciona con los otros miembros de... Es decir, es como si formaran un grupo, ¿sí? Y ese grupo se asocian y todos están de acuerdo en hacer determinadas actividades, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos un grupo donde se va a armar una coreografía, ¿no? Unos van a formar un grupo de baile, otros van a ser la orquesta y otros van a ser los cantantes, ¿no? Entonces los cantantes de alguna manera se ponen de acuerdo en ensayar ellos, los que forman el grupo de baile pues se van a reunir entre ellos y de alguna forma ellos van a formar una coreografía, ¿no? Y los del grupo que van a formar la banda que va a tocar, pues de alguna manera también se tienen que reunir para practicar, para ensayar, ¿no? Entonces cada uno en sus términos y posteriormente a lo mejor se van a reunir para hacer un ensayo general, ¿no? Pero se van primero a coordinar por grupos para tener bien claro cuáles son sus funciones y cómo se van a relacionar entre ellos para ejecutar su obra, ¿no? En este caso es algo parecido, muy, muy semejante. Y lo que vamos a ver ahorita es algo más claro y nos va a dar más luz al respecto. Vamos a ello. Vamos a continuar con nuestro ejemplo y de esta forma vamos a tratar de dejarte más claro lo que es una clase de equivalencia, ¿sí? Porque no es un concepto trivial. Y ya aquí ya implica mucha atención de tu parte, ¿sí? Eso es lo que te voy a pedir. Pon mucha atención porque es aquí donde tal vez ya te des cuenta. A lo mejor ya lo entendiste con lo que te estoy contando ahorita, o por lo que te conté anteriormente, ¿sí? Ahora lo que vamos a realizar es un ejercicio que te permita a ti identificar más claramente lo que es una clase de equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a definir un conjunto A como el conjunto de las X en los enteros, ¿sí? Déjenme ponerlo bien porque está medio feo esto. Es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Tal que la propiedad que va a tener principalmente es el conjunto de las X, tal que todas las X que estén, que sean mayores o igual al 4 y que sean menores o igual al 14. ¿Cuál es este conjunto en esencia? Pues el conjunto en esencia que vamos a tener aquí es este. A va a ser igual al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11 y al 12, perdón, y al 13 y al 14, ¿sí? Este sería nuestro conjunto de tal forma que tenemos todos los términos enumerados. Es un conjunto finito, ¿sí? Y lógicamente pues los puedo enumerar de esta forma o los puedo escribir de esta otra forma. ¿Qué más tenemos? Sea la relación A en
sea la relación R en A, tal que R, ¿sí?, es el conjunto de las XYs en A cruz A, tal que X y Y tienen el mismo resto cuando se dividen por 4. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos X y tenemos Y. ¿Y cuándo se relacionan estas dos? Se relacionan cuando tienen el mismo resto. ¿Qué quiere decir el mismo resto? Cuando nosotros dividimos algún término, a veces nos queda un resto, siempre nos queda un resto, ya sea que sea nulo o que sea no nulo, ¿no? Entonces, en este caso, si lo dividimos entre 4, ¿sí?, debe de haber por ahí un término K o N, tal que más ese resto sea igual a este, ¿no? Entonces, este sería N1 y este sería N2 más R. ¿Por qué R es el mismo y N no es el mismo? Porque estamos hablando del mismo resto. R es igual al resto, ¿sí?, donde N1 y N2 son elementos también, ¿de quién? De los enteros. Entonces, R también va a cumplir la condición de ser menor o igual a 0, menor o igual a 3. ¿Cuáles son los términos que me componen todos estos elementos? Vamos a ver. Bien, ahora vamos a demostrar que nuestra relación, es decir, la relación que nos están dando en nuestro ejemplo, es una relación de equivalencia. Primero tenemos que probar que es reflexiva. ¿Esto qué es? Esto es que tenemos un punto X, ¿sí?, y se relaciona consigo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? R, esto es que para X, o para cualquier X en A, ¿sí?, X se relaciona consigo misma. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, pues si sabemos que R implica que X es igual a 4 por N más R, ¿sí?, donde tengo un resto, cada vez que yo tome una X, ¿sí?, siempre va a tener el mismo resto, ¿sí? Es decir, si yo me tomo el 4 y lo vuelvo a dividir por 4, pues el resto siempre va a ser 0 en este caso. Si yo tomo el 5 y lo divido por 4, ¿sí?, el resto va a ser 1. Siempre que lo tome, entonces se está relacionando consigo mismo. Es decir, la relación siempre me va a dar el mismo resto. No puede ser de otra forma. Entonces nada más basta con que lo haga una vez. Por lo tanto, puedo afirmar que X se relaciona con X, siempre y cuando N esté en los naturales, o más bien en los enteros, ¿sí?, y R sea un término que pertenece al intervalo. Bueno, vamos a ponerlo así para que no se... Es un término que está entre 4, ¿sí?, y 14. Perdón, entre 0 y 3, estoy pensando en el conjunto. Entre 0 y 3 tiene que ser menor o igual, el resto tiene que ser menor o igual que, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Ese sería hasta aquí mi resultado, ¿no? Ahora, tenemos que ver que es simétrica. Este es 1. Entonces tenemos que ver que es simétrica. ¿Sí? ¿Cómo vemos que es simétrica? Esto es tomar X y Y en A, ¿sí?, tales que, por mostrar que si X está relacionado con Y, también
Y está relacionado con X. ¿Cómo haríamos para probar esta parte? ¿Sí? Piénsalo un poquito, dale pausa y continuamos. Bueno, pues ya puedes observar que de alguna manera tenemos que usar esto también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos X y se está relacionando con Y, ¿qué es lo que va a implicar? Bueno, por un lado, entonces, lo que tenemos es que X, ¿sí?, va a ser igual a 4 por N1 más R, y Y va a ser igual a 4 por N2 más R. Porque si se están relacionando aquí, ¿sí?, tienen que tener el mismo resto. En consecuencia, si yo quiero relacionar a Y con X, ¿esto qué va a implicar? Pues que tienen que tener el mismo resto, y en esencia lo tienen, ¿sí? Y esto, entonces, esto implica también que Y está relacionado con X, porque al final tienen el mismo resto. Por lo tanto, R es simétrica. ¿Sí? ¿Qué nos falta por ver? Claro, que es transitiva. ¿Sí? Vamos a borrar y continuamos. Bien, ahora vamos a demostrar que nuestra relación es transitiva. Lógicamente tenemos que tomar nuevamente el supuesto que estamos dando. En este caso, tomamos una X, una Y y una Z en A, tales que lo que tenemos que ver es que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que observar aquí? Pues, en primer lugar, tenemos que poner el valor de X, ¿sí?, que es igual a 4 por N1 más R, Y, que es igual a 4 por N2 más R, tienen que tener el mismo resto porque están relacionadas, ¿sí? Y tenemos a Z, que es igual a 4 por N3, ¿sí?, más R, donde N1, N2 y N3 son elementos de los enteros, y y R es menor o igual que 3 y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Sabemos que X y Y están relacionadas porque tienen el mismo resto. Por otro lado, sabemos que Y y Z tienen el mismo resto. Por lo tanto, R también es igual al R de X. Z tiene R, X tiene R. Por lo tanto, tienen el mismo resto. Esto implica que X está relacionado con Z. ¿Sí? Entonces, vemos que es transitiva, por lo tanto, R es transitiva. Por lo tanto, R es de equivalencia, es una relación de equivalencia. ¿Sí? Ya con esto, ahora sí, ya podemos calcular nuestras clases de equivalencia. Continuamos. Bueno, una vez que hemos probado
que esta relación es una relación de equivalencia, o sea que es reflexiva, que es simétrica y es transitiva, ahora lo que nos resta es calcular nuestras clases de equivalencia. Dada la definición que mostramos al principio, ¿sí? Podemos observar que tienen el mismo resto, el 4, el 8 y el 12, que era el 0, ¿sí? El resto que los caracterizaba era el 0, el resto que los caracterizaba, en este caso el 5, el 9 y el 13, era el 1, ¿sí? El resto que caracterizaba al 6, al 10 y al 14 era al 2, y el resto que caracterizaba al 7 y al 11 pues es el 3, ¿sí? En este caso lo que estamos observando es que todos estos términos están relacionados por el 0, por el 1, por el 2, por el 3. En el caso de, tenemos al 4, al 8 y al 12. Por otro lado tenemos al 5, al 9, al 13. También tenemos al 6, al 10, al 14. Y por último tenemos al 7 y al 11. Entonces, sabemos que estos términos se relacionan, ¿sí? Y aquí estos se relacionan entre ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el mismo resto, que es en este caso el 0, en este caso es el 1, en este caso es el... ¿cuál? El 2, y en este caso era el 3. También sabemos que se relacionan consigo mismos, ¿sí? Tienen una relación porque sabemos que son transitivos, es una relación transitiva, por lo tanto se relacionan consigo mismos todos estos términos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que todo esto sería nuestro conjunto A. Este es nuestro conjunto A, pero este conjunto de aquí es el conjunto A1, este conjunto de aquí es el conjunto A2, este conjunto de aquí es el conjunto A3 y este conjunto de aquí es el conjunto A4. Si observas, la forma en la cual se están relacionando no permite que este se relacione con este o con cualquier otro de los términos que estén fuera de A3. Lo mismo pasa con los términos de A4. Lo mismo pasa con los términos de A2 y con los términos de A1 también. Pero, ¿qué estamos notando aquí? Que A1, unión A2, unión A3, unión A4 es igual a A. Es decir, la unión de estos cuatro es igual a A. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos está faltando aquí? Lógicamente, poner esto en términos de ¿quién? En términos de la definición que dimos. Porque ya hemos dado A1, A2, A3, A4, ¿sí? Pero, ¿a quién vamos a tomar de estos? Porque habíamos hablado de una X o de una A. Pues nos podemos enfocar en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. También puede ser en el 8, en el 12, para definir a cualquiera de estos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, si tomamos a A1 igual a la clase de equivalencia de 4, es tomar al término 4, y yo ya sé cómo se relacionan el 8 y el 12 con el 4, incluso el mismo 4, ¿sí? Si tomo el 5, yo ya sé cómo se relacionan el 9 y el 13 con el 5. Y lo mismo para el 6 y lo mismo para el 7. ¿Sí? Es por eso que de alguna manera yo puedo dar estas definiciones de tal forma que es A2 es igual a 5, ¿sí? A3 es igual a la clase de equivalencia en 6 y A7, perdón, A4 es equivalente a la clase de equivalencia en 7.
¿sí? Ahora, nada más es notación, porque lo que les vengo diciendo, el 4 es al término que me estoy tomando para definir esta clase de equivalencia, que puede ser el 8 igual, puede ser el 12, ¿sí? No importa cuál me tome, siempre va a representar al mismo conjunto, a 1, ¿sí? Porque al tomar este, pues ya sé cómo se relaciona, ¿sí? Sería la clase de equivalencia en el 8. En el 8, no 8, no sería la clase de equivalencia 8, sería la clase de equivalencia en el 8, ¿sí? Porque el 4 y el 12 se relacionan con el 8 de la forma en la cual ya hemos discutido. Lo mismo para el 9, el 13, etc. ¿Sí? Entonces, da lo mismo si nos referimos, por ejemplo, a uno que yo tome el 4, el 8, al 12, da lo mismo si yo tomo al 6, al 10 o al 14 para 3 y lo mismo para los otros dos conjuntos. En este caso, lo que vamos a tener, ¿sí? Voy a borrar de este lado. Lo que está ocurriendo es que la clase de equivalencia 4 unión la clase de equivalencia 5 en 5 unión la clase de equivalencia en 6 y unión la clase de equivalencia en 7, esto va a ser igual al conjunto A también. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma en la cual los estoy tomando. ¿Sí? Y los estoy tomando en relación a los estoy tomando de tal manera que todo está asociado en función de la relación que dimos, ¿sí? De esta relación. Por lo tanto, estas son mis clases de equivalencia. O pueden ser estas mis representaciones de clases de equivalencia para este problema, ¿sí? Entonces, estas serían mis clases de equivalencia. Ahora, también algo que debo de notar es que, si se dan cuenta, son no vacías, ¿sí? Son no vacías mis conjuntos, mis clases de equivalencia. ¿Por qué son no vacías? Porque cuando estamos hablando de una relación que es reflexiva, si ustedes observan, todos los términos se relacionan consigo mismos. Entonces, basta con que haya uno y se relacione ese término consigo mismo, ¿sí? Entonces, esa clase de equivalencia ya tiene un término, por lo tanto, esa clase de equivalencia es no vacía, ¿sí? Y eso pasa para cualquier clase de equivalencia que demos. Esa es una característica de las clases de equivalencia. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Si yo quiero ver que este está intersectando, o que más bien A4 está intersectando a A2, pues no se da. No hay un término, en este caso la condición era de que tuvieran el mismo resto, pues estos no tienen el mismo resto que este, estos no tienen el mismo resto que este, estos no tienen el mismo resto que este, ni que este, ni que este, y así. La forma en la cual yo me los tome hace, ¿sí?, que estos conjuntos sean excluyentes, es decir, que su intersección sea vacía, ¿sí? Entonces, la intersección entre cualquiera de estos que me tome 2 a 2, 1 a 1, ¿sí?, va a ser una intersección vacía. Por lo tanto, esa es otra característica, ¿sí? Ahora, si hay una intersección entre 1, es decir, si yo tengo una clase A y una clase B y hay una intersección, una condición es que sean en la misma clase de equivalencia. Ya veremos ahorita algo de eso. Y por último, como se pueden dar cuenta, la clase de equivalencia 4, 5, 6 y 7, uniéndolas, estas 4 me da el conjunto A. Entonces, la unión de todos los subconjuntos, ¿sí?, que forman, o que están formadas por la relación de equivalencia que dimos, me dan al mismo conjunto A, ¿sí? Y para ello hay una propiedad. Vamos a ponerla y continuamos. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a demostrar esta proposición. ¿Qué es lo que nos dice esta proposición? Dice, las clases de equivalencia en R, ¿sí?, en un conjunto A, forman una familia que satisface las tres condiciones siguientes. Para todo A en A, la clase de equivalencia es distinta del vacío.
2 para toda A y B en A, si A está intersectando, o sea, la clase de equivalencia de A está intersectando a la clase de equivalencia de B y esta es distinta del vacío, entonces se afirma que la relación de equivalencia de A es equivalente a la relación de equivalencia de B. Perdón, a la clase de equivalencia de B. Ahora, 3. Para todo A que tomemos en A, ¿sí?, la unión de todas las clases de equivalencia es igual al conjunto A. Entonces, tenemos que demostrar cada una de estas tres propiedades. Entonces, ¿cómo demostramos 1? ¿Sí? La demostración de 1 la vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Dado que R en A es una relación de equivalencia, entonces, por reflexión, o sea, por la reflexibilidad que tiene esta relación, existe A en A tal que A está relacionado con A, ¿sí? Entonces no puede ser de otra forma. Existe al menos un término en A que se pueda relacionar con él mismo, para que con ello ya podamos nosotros afirmar que existe al menos un elemento que se pueda asociar a sí mismo, y con ello pues afirmar que A es no vacía. En este caso la clase de equivalencia de A, ¿sí? Por otro lado, en 2, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que ver que si tenemos una intersección no vacía entre dos clases de equivalencia, tenemos que ver que estas dos clases de equivalencia son la misma, ¿sí? Entonces, por hipótesis tenemos que A, o sea, la clase de equivalencia de A, o más bien, no por hipótesis, vamos a ver. Vamos a tomar el proceso regresivo, ¿sí? Vamos a hacer alusión a esa parte. Entonces, vamos a partir de aquí. Tenemos que A, la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B. Esto es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Tenemos esto por demostrar. Eso lo tengo que dejar bien en claro, por demostrar, ¿sí? Porque si no lo pongo, si lo pongo yo como tengo esto, pues a partir de ello saco conclusiones, pues no. A partir de esto es que yo puedo empezar la demostración. ¿Cómo? Pues ya sé que estos son conjuntos, pues ¿cómo puedo demostrar una equivalencia entre conjuntos? Pues con contenciones también. Entonces vamos a, por demostrar de tal forma que basta probar con que la relación de equivalencia con A esté contenida en la relación de equivalencia de B y viceversa, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, de tal forma esto, así, tomamos un X en A, ¿sí? Tal que, ¿qué va a implicar esto? Esto va a implicar que X está relacionado con A. Y por simetría, ¿qué tenemos? Tenemos que A está relacionado con X, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que, por otro lado, qué tenemos? Por otro lado, lo que vamos a observar es que por hipótesis, aquí sí, por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis tenemos que existe un Z,
un Y, en este caso vamos a poner un Y. ¿En dónde? Existe un Y en la intersección, claro. En A, o sea, en la clase de equivalencia de A, intersección, la clase de equivalencia de B. Existe este, ¿por qué? Porque estamos afirmando que la clase de equivalencia es no vacía. Entonces me tomo un Y, existe al menos un Y, ¿sí? Existe al menos un Y tal que ese Y está en estos dos. ¿Sí? Ya probé que las clases de equivalencia son no vacías. Ahora, la clase de equivalencia de A con la clase de intersectada con la clase de equivalencia de B tiene al menos un término. Y ese lo voy a tomar como Y. ¿Qué va a implicar? Esto es que a partir de aquí Y está relacionado con A, ¿sí? ¿Y esto qué me va a implicar también? Esto me va a implicar por simetría que A está relacionado con Y. Ahora, dado que estos dos están, A está relacionado con Y está relacionado con A, por transitividad, yo tengo que, en este caso, X está relacionado con Y. ¿Sí? Como yo sé que X está relacionado con Y, también sé, ¿sí?, que dado que Y está en la intersección entre estos dos, también sé que Y está relacionado con B. También Y está relacionado con B por esto, por esta intersección. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Esto implica, por transitividad, ¿sí?, tomando este y tomando este, que X está relacionado con B. En este caso, por lo tanto, estamos probando que la relación de equivalencia con A está contenida en la relación de equivalencia con B. Y la otra contención de la relación de equivalencia con B contenida con la relación de equivalencia con A es exactamente el mismo argumento. ¿Sí? Lógicamente hay que cambiar las X, en fin, ahí lo único que vamos a cambiar es invertir esta parte y aquí la B, y en fin, y hay que hacer nada más los cambios necesarios para concluir, en este caso, que la relación de equivalencia de B está contenida en la relación de equivalencia de A. Por lo tanto, la relación de equivalencia de A es igual a la relación de equivalencia de B. ¿Sí? Entonces, está demostrado que la relación de equivalencia de A intersectada con la relación de equivalencia de B, si esta intersección es distinta del vacío, por lo tanto, o entonces más bien, estas relaciones son la misma. ¿Sí? La relación de equivalencia de A es igual a la relación de equivalencia de B. Y ahora vamos a demostrar tres. ¿Sí? Y continuamos. Bueno, para terminar nuestra demostración, tenemos que ver que para toda A, en A, la unión de las clases de equivalencia, de todas las clases de equivalencia, es igual al conjunto A. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, tenemos que hacer una doble contención. ¿Sí? Esta contención y esta contención. Entonces, para toda A, dentro del conjunto A, esto implica que A está en la clase de equivalencia de A. Esto va a implicar que A está en la unión, porque si está en una de las clases de equivalencia, está en todas, ¿no? Está en la unión. Por otro lado, eso lo que implica es que A está contenido en A. Vamos ahora al otro lado. Ahora tomamos una en la unión, entonces eso implica que A está en alguna de las clases de equivalencia. Eso implica que la clase de equivalencia, al estar contenida en A, ¿sí?, va a permitir que A esté en A. Y como es para cualquiera A en la unión, pues entonces eso va a implicar que la unión esté contenida en A. Por lo tanto, A
es equivalente a la unión de las clases de equivalencia. Bien, con esto vamos a concluir el día de hoy nuestro video, ¿sí? Y ten en cuenta la importancia que va a revestir esto, y ya lo comentaremos un poquito más en el video que sigue, cuál es la real importancia que juegan las clases de equivalencia, ¿sí? Y no nada más en las relaciones, también en las funciones, ¿sí? Pero eso lo veremos en el próximo video. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.